Muy bien, ahora vamos a hacer la pregunta 9 de su práctica. Acá dice, el cable CED puede soportar una tensión máxima de 800 newtons, no newtons, libras, antes de que falle. Determinar la fuerza vertical F, esta fuerza que puede aplicarse a la pluma antes, no, perdón, que puede aplicarse a la pluma. Además, ¿cuáles son los componentes de reacciones Rx, Ry y Rz en la articulación A? Acá tenemos una articulación. No es nada más que la rótula que habíamos visto aquí. Esta rótula, no, no es nada más que esta rótula. Entonces, tiene 3 grados de libertad. Tres reacciones en el eje X, Y, Z. Ya. Entonces, incógnitas. Me pide determinar esta fuerza F y me pide determinar estas reacciones. Ahora, si aplicamos su materia de torques en el punto A, automáticamente estas ecuaciones, o bueno, estas incógnitas se van a anular. ¿No ve que aquí vamos a tener una fuerza y otra fuerza? Entonces, estas como van a pasar por este punto, se van a anular, dejándome solo a esta variable. Entonces, podemos empezar por ahí. Ya, pero primeramente, siempre es recomendable vectorializar todas las fuerzas. Ya, primero, acá tenemos la tensión CE. Yo le voy a llamar la tensión 2. Luego tenemos la tensión que va desde E hasta D. Va a ser la tensión 1. ¿Qué más? Acá tenemos una tensión que va de B a E. Esta tensión, por si acaso, no es conocida. Me estoy asumiendo que va desde E hasta B. Entonces, esta va a ser la tensión, vector tensión EB. Ya. Y este sería el último. Vector fuerza igual a la fuerza por igual a menos la fuerza en la dirección de K. ¿Eso por qué? Porque la fuerza es la magnitud. Va en la dirección K porque va en la dirección de Z, pero la dirección de Z está viendo hacia arriba y esta fuerza mira hacia abajo. Por eso el signo negativo. Ya hayamos hallado lo que son las tensiones. Ahora tenemos que hallar sus vectores. Ahora, ¿en función de qué? Tenemos que determinar primero vectores unitarios. ¿Para qué? Para poder determinar esto. En el anterior video habíamos mencionado que el vector fuerza es igual a su magnitud por su vector unitario. Entonces tenemos que aplicar eso mismo. Ya, acá, para la tensión 2 primero, tenemos que determinar un vector unitario que va desde el punto E hasta el punto C. Para eso va a ser igual al vector que va desde E hasta C dividido entre su módulo. Ahora, ¿cómo determino el vector que va desde E hasta C? Entonces tendré que determinar las coordenadas del punto C, D, E y el punto F y el punto B. Entonces, para el punto C, vector posición va a ser igual. Para llegar al punto C, a partir del punto A, ¿en qué direcciones me desplazo? Me desplazo 5 pies en la dirección K. Y luego me desplazo 4 pies en la dirección menos I. Entonces va a ser menos 4 en la dirección I más 5 en la dirección K. ¿Por qué menos 4? Porque nos estamos desplazando contrario a este sentido. ¿Lo ve? Y en la dirección de I. Ya. Esto es para el punto C. Para el punto D va a ser lo propio. Acá le podemos añadir menos 4 en I más 0 en J más 5 en K. Ya, para el vector D, para el punto D, perdón, para el punto D, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto nos desplazamos? Nos desplazamos en Z, 5 pies, y en la dirección de X, 4 pies positivos. Entonces acá va a ser 4 en I, más 0 en J, más 5 en K. Luego, para el punto B, para el punto B
su vector posición va a ser, simplemente noten que me desplazo en la dirección Y, la dirección J, positiva. ¿Cuánto? 5 más 5, 10. 10 en J. Luego, para el punto E, el vector posición del punto E va a ser igual. Acá tenemos un problemita, y es que no puedo determinar cuánto es la altura desde la base hasta el punto E. Pero ¿en dónde me voy a apoyar? ¿Qué pasa si, digamos, ponen su ojo, su ojito, para verlo desde este punto? Es decir, desde su punto de vista van a ver el plano X, Y, ¿ya? ¿Qué pasa si colocan su ojo en ese punto de vista? Entonces van a ver el plano X, Y, perdón, ¿cuál X, Y? Z, Y. Entonces van a ver esto, ¿ya? Noten la similitud. Este es el punto C. Este punto sería el punto A. Este es el punto C. Acá también estaría viendo el punto D. ¿Ya? Punto C, punto D. Ya, este es el punto A. ¿A qué altura están estos puntos? A 5 pies. Luego, también puedo ver el punto B. ¿A qué distancia está el punto B? Está a 10 pies. ¿No ves? 5 más 5 es 10. Ahora, ¿a qué distancia está E? Eso sí me da de dato. 2 pies antes que B. Entonces, esos 2 pies están aquí. Y yo lo que quiero determinar es esta altura Y. Entonces, tengo un triángulo rectángulo. Puedo relacionar. La tangente de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto Y sobre el adyacente 2. Igual, cateto opuesto 5 sobre el adyacente 10. De acá tengo esta expresión. De acá puedo despejar y voy a obtener que esa altura que estoy determinando es de un pie. Por lo tanto, el vector posición para el punto E va a ser 0 en I, ya va a ser 0 en I más 8 en J más 1 en K. Y eso sería casi todo. Nos falta para la fuerza. Para esto lo voy a hacer de otro color. Va a ser, este es su vector posición de la fuerza. Y esto sería el vector posición de la fuerza va a ser, ¿cuánto me desplazo? Desde el punto A hasta este punto son 5 pies en la dirección J. Y eso sería todo. Ahora sí podemos determinar vectores unitarios. Vector unitario que va desde el punto E hasta el punto C. Va a ser el vector S. ¿Y esto a qué es igual? Punto final menos punto inicial. Vale decir, menos 4 en I menos 0 en I me da menos 4 en I. Más 0 en J menos 8 en J me da menos 8 en J. Más 5 en K menos 1 en K me da 4K. De todo esto le saco el módulo. Saco el módulo y divido este módulo a esta componente, este módulo a esta componente y este módulo a esta componente. De esa forma se obtiene este vector unitario. Para el vector unitario ED es prácticamente lo mismo. Punto final menos punto inicial. Punto final, 4 en I, menos 0, 0 en I, 4. 0 en J menos 8 en J menos 8 en J. 5 en K menos 1 en K es 4K. Sacan su módulo y dividen. Es casi lo mismo, lo único que difiere es este signo. Finalmente, para el vector unitario que va desde el punto E hasta el punto B, punto inicial, punto final, va a ser 0 en I menos 0 en I, 0 en I. 10 en J menos 8 en J, 2 en J. 0 en K menos 1 en K menos 1K. Sacan módulo y dividen. Y ahí, hasta ahí ya tienen los vectores unitarios. Ahora, ¿para qué hemos determinado estos vectores unitarios? Para vectorializar las fuerzas. Entonces, el vector tensión 1 va a ser igual a su módulo. En este caso, el módulo que me está dando es dato. Dice que lo máximo que pueden soportar es de 800 libras. Su módulo por su vector unitario.
multiplican todo esto para obtener esto. Lo mismo para la tensión 2, es esto para obtener esto. ¿No ve? 800 por esto me va a dar esto, 800 por esto, 800 por esto. Finalmente también el vector tensión es sub B. Este es su vector unitario, este es su módulo, reemplazan. Esto por esto me da 0, tensión EB por esto me va a dar esto, tensión E sub B por menos 0,447 me va a dar esto. Y el más fácil, la fuerza de la pluma es igual al peso, perdón, es igual a menos F por K. ¿Por qué? Módulo F está en la dirección Z, es decir, K, y va hacia abajo, negativo, en contra del sentido asumido. Ya, hemos vectorializado. Ahora, ¿para qué también hemos hecho eso? Y es que nosotros tenemos que aplicar sumatoria de momentos en el punto A para obtener esta fuerza F, ¿ya? Pero en ese proceso me voy a chocar con esta fuerza F y esta tensión es sub B. Y esta tensión es sub B es desconocida, por lo tanto tendría una ecuación y dos incógnitas. Entonces tengo que hallar otra manera para determinar la tensión E sub B. Y esto lo hago a partir de lo siguiente. Noten que aquí tenemos una polea en tres dimensiones. Vamos a hacer una analogía. ¿Qué pasa cuando tenemos una polea en dos dimensiones? Esta es nuestra polea. Ahora, a esta polea le vienen, tiene dos fuerzas, una tensión 1 y una tensión 2. A esto yo le voy, esto va a ser tensión, mm, perdón, esto va a ser tensión 1 igual a tensión máxima. Y esto va a ser tensión 2 igual a la tensión máxima. ¿Ya? Y aquí hay otra cuerda que es un valor desconocido, que le voy a llamar tensión 3. Para poder determinar el valor de la tensión 3, ¿qué se realiza? Es tensión 3. Bueno, se realiza sumatoria de fuerzas. ¿Ves? Sumatoria de fuerzas iguales a cero. Hacia arriba va a ser positivo, entonces va a ser tensión 1 más tensión 2 menos tensión 3 igual a cero. Despejo tensión 3, esto va a ser igual a tensión 1 más tensión 2. Pero estos valores van a ser igual, tensión 3 igual a 2 veces tensión máxima. ¿No ve? A partir de a partir de estos dos valores conocidos, he podido determinar este valor desconocido en dos dimensiones. Pero este mismo análisis lo podemos hacer en tres dimensiones. Solo que en este caso, en vez de manejar escalares, vamos a manejar vectores. Entonces, lo propio. En esta polea vamos a realizar una sumatoria de fuerzas, determinando la tensión T sub E en la polea. Va, no quiere. En la polea. ¿Lo ve? Entonces, aquí, la tensión E sub B, esta tensión que está en esta cuerda va a ser igual a la tensión 2 más la tensión 1. Y eso es lo que hacemos aquí. Tensión EB es igual a tensión 1 más tensión 2. Acá me falta una cosita. Es estas flechitas, por si acaso, denotan tensiones. Eso es muy importante que tengan en cuenta. No, no denotan tensiones, denotan vectores. Ya, entonces el vector tensión E sub B es igual al vector T1 más el vector T2. Y reemplazamos. Esto es el valor de la tensión EB, este es el valor de la tensión 1 y este es el valor de la tensión 2. Y igualamos componentes. ¿Ya? Igualando componentes. ¿Qué quiere decir esto? Su componente J de la tensión EB va a ser igual a la componente J de la tensión 1 y la componente J de la tensión 2. Lo propio. Componente K de la tensión EB, perdón, componente K
de la tensión uno, componente K de la tensión 2. Y eso es lo que igualamos aquí, para la componente K y para la componente J. Si han hecho bien, de estas dos ecuaciones les tiene que despejar el mismo valor. Si les despeja distinto, entonces en algún punto han hecho mal. Y este sería el valor de la tensión E sub B. ¿Ya? Con este valor ya puedo recién determinar el valor de la fuerza. Ya. Ya. Pero ese valor de cómo lo determinamos con esta condición de torques. Para ello tengo que determinar el torque que produce la tensión E sub B y el torque que produce la fuerza en la pluma. Para esto, acá tendría que decir torque de la fuerza con respecto al punto A, pero es casi lo mismo. El punto O, siempre lo tomo como el origen. Este punto A yo lo tomo como O. Ya. Entonces, para obtener el torque que produce la fuerza de la pluma, ¿qué necesito? Necesito la fuerza vectorializada, ya la tengo, pero también necesito un vector posición que vaya al inicio o al principio de esa fuerza. En este caso he determinado esos datos. Ese vector es 5 en J. Entonces, vamos, reemplazamos 5 en J, 0 en I, 5 en J, 0 en K. La fuerza, 0 en I, 0 en J, menos F en K. Ahora le eliminan fila, columna, 5 por menos F me va a dar 5 por menos F, menos 0 por 0, 0. Luego eliminan esta columna, van a tener 0 por esto 0, 0 por esto 0. Esta otra columna, 0 por esto 0, 0 por esto 0. Entonces, solo tiene componente en I. Ahora, para la tensión es sub B. Esto igual, necesito un vector posición que vaya al inicio de su cuerda o al final de su cuerda. En este caso, hemos tomado el que va al final de la cuerda, el punto B. Ah, acá un detalle muy importante que me he olvidado decirles. ¿Por qué nos ha salido negativo? Y es que cuando nos sale una fuerza negativa, significa que te has asumido incorrectamente. Recuerden que al inicio del ejercicio, nosotros hemos asumido este sentido, no conocíamos. El sentido correcto sería contrario, pero no lo voy a cambiar, ¿ya? No lo voy a cambiar. Simplemente, ahora donde yo vea esta tensión y necesites reemplazarla, la voy a reemplazar con todo y signo, ¿ya? No me voy a olvidar del signo. Ya, acá. Torque que produce la fuerza, la tensión, es sub B. El vector posición 0 en I, 10 en J, 0 en K. El vector de la tensión 0 es todo esto. Y realizamos componente fila, columna, 10 por esto, hasta aquí. Luego, fila, columna, 0 por esto menos 0 por esto me va a dar 0. Fila, columna, 0 por esto menos 10 por 0 me va a dar 0. Por lo tanto, igual, solo tiene componente en I. Ya, pero aquí hemos emplazado, aquí falta un pasito tal vez. Sería esto reemplazando a menos 1460,4. Y aquí, menos con menos me va a dar más. Y este sería el valor del torque que produce la tensión E sub B. Ya, ahora, sumatoria de torques respecto al origen de la masa. Acá, esto es para un equilibrio rotacional. Un detalle importante, aquí solo entran las fuerzas que tengan contacto con la base, tales como esta tensión y esta fuerza. La tensión uno y la tensión 2 no entran. ¿Por qué? Porque son opuestas a esta. Entonces directamente me la van a anular, lo que va a producir que la fuerza que obtenga sea nula. Entonces, sumatoria de torques va a ser la tensión de la fuerza, tensión de la, perdón, torque de la fuerza y torque de la tensión.
Esto hemos determinado que es igual a esto, y esto hemos determinado que es igual a esto. Igualamos componente I, componente I. La componente I es esto y esto. Igualamos, despejamos y obtenemos el valor de la fuerza. Me da positivo, entonces me ha asumido un sentido correcto para la fuerza. Ya, finalmente las de acciones. Para hallar las de acciones, entonces tengo que utilizar esta otra ecuación. Esta condición de acá. Esto era la condición para el equilibrio rotacional y para el equilibrio traslacional es estas. Bueno, escucha, esta. Sumatoria de vectores fuerza igual a cero. Entonces, sumatoria de fuerzas vectores va a ser igual aquí. Solo entran los que tienen contacto con la base. Vector tensión es B más vector fuerza más el vector de acción. ¿Ya? Aquí. Esto ya es conocido. Esto ya es conocido. Conocido, conocido. Esto vamos a interpretar qué es. Aquí, en el punto A, como es una rótula, puedes rotar esta base alrededor de los ejes, pero se van a producir lo que son reacciones. Eh, las reacciones que se oponen al movimiento. Entonces, tengo que colocar tres reacciones en tres ejes, en los tres ejes. Esto va a ser para el eje Y, esto va a ser para el eje X y esto va a ser para el eje Y, para el eje Z, perdón. Entonces, esto va a ser Rx. Está muy... Ya, esto es Rx, esto es Ry y esto es Rz, donde el vector R va a ser igual a Rx en Y más Ry en J más Rz en K. Estos sentidos igual son asumidos. Si alguno sale negativo, me he equivocado al colocar la dirección. Entonces vamos, aquí. Esta R es igual a Rx en Y, Ry en J, Rz en K. Acá tensión es sub B, simplemente hemos reemplazado. Y la fuerza es, también hemos reemplazado. El vector fuerza. Igualamos componentes. Componente I con componente I. Acá tenemos componente I. No hay más. Componente J. Componente J. Componente J. Componente K. Componente K, componente K y componente K. Y realizamos las igualdades. Para la componente X, solo hay una. Entonces la reacción que se produce aquí es cero. Para la componente J en Y es esto más esto. De acá, esto de sumar va a ir a restar. Voy a reemplazar. Tensión es sub B. Recuerden lo que les he dicho. Tienen que reemplazar con todo y signo. Entonces, entra el signo. Lo que me indica que el sentido que me ha asumido es correcto. Y finalmente la componente Z. RZ. Aquí falta. Aquí estaría faltando menos F. Ya, menos F. Entonces, esto desde estar va a ir a sumar. Y este menos F desde estar también va a ir a sumar. Acá, tensión es sub B. Vamos a reemplazar con todo y signo. ¿Y esta fuerza qué valor tendría? Tendría el valor de 1305,6. Ya, y ahora, si reemplazamos tal como está, va a ser, va a ser 652,8, pero positivo. Ya, aquí sería positivo. Entonces, el sentido que me ha asumido para las tres fuerzas es el correcto. De esa forma es la resolución de este ejercicio.